Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU de nuevo. Hoy, como ya habrán visto por el título, nos vamos a sumergir a UNMU-S profundamente en el mundo del espectáculo, el romance y la química explosiva entre dos de los actores turcos mu-S queridos y admirados, Demet Özdemir y Can Yaman. Vamos a hablar con mucho ese detalle de esa famosa escena de amor que incendió revistas y redes sociales, analizando cada ángulo, cada rumor, cada detalle. Prepárense porque esto promete y mucho. Antes de que empecemos a desgranar este jugoso tema, quiero reiterar la invitación superíndice 3N que siempre les hago. Si son nuevos por AQU, suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse ni una pizca de nuestro contenido exclusivo. Tenemos novedades, entrevistas, reacciones y por supuesto chismes del ese alto calibre cada semana. Y por supuesto sigan nuestras redes sociales para estar al día con cada novedad. Así que ya lo saben, no se lo pierdan. Ahora vamos al grano, pero esta vez con una lupa gigante. La historia de Demet y Can no es solo un cuento de hadas televisivo, es un fenómeno superíndice 3 cultural que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en todo el mundo. Su talento individual es innegable, ambos actores poseen una capacidad innata para conectar con el público. Sin embargo, cuando sus caminos se cruzaron en la pantalla, la alquimia fue instantánea. Esa magia, esa química arrolladora, no solo capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N del público y la prensa, sino que generó un debate interminable sobre la naturaleza de su relación superíndice 3N, especialmente tras la filtración superíndice 3N de información superíndice 3N sobre una escena de amor particularmente intensa, que, según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, fue un punto de inflexión superíndice 3N tanto en la serie como en sus vidas. Para desentrañar el misterio que rodea a esta escena y su impacto, debemos, ineludiblemente, remontarnos a la serie que catapultó su fama internacional, Erken Zikuay, también Copyright N conocida como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica, que a simple vista parece ser una superíndice 3 mula clásica, en realidad oculta una complejidad emocional que la diferenciaba de otras producciones similares. Demet interpreta a Sanem, una joven soñadora, impulsiva y con una inocencia arrolladora, que se encuentra repentinamente inmersa en el mundo competitivo de la publicidad. Can, por su parte, da vida a Can David, un fotógrafo aventurero, exitoso y con una filosofía de vida bohemia, que regresa a Estambul para hacerse cargo de la agencia de publicidad familiar. Desde el principio, la serie conectó con el público por varias razones. En primer lugar, su trama fresca y divertida ofrece un escape de la realidad, un respiro en medio del ajetreo diario. En segundo lugar, la ambientación superíndice 3N exótica y la estética cuidada de la serie creaban un universo visualmente atractivo. Pero sin duda el factor determinante fue la increíble conexión entre los protagonistas. Demet y Can no solo son buenos actores, son intérpretes excepcionales que logran transmitir emociones genuinas. Su lenguaje corporal, sus miradas cargadas de intención superíndice 3N, sus sonrisas lidas, todo en ellos transmite a una conexión superíndice 3N especial que iba ese allá de la mera actuación superíndice 3N. Y claro, los fans con su aguda percepción superíndice 3N y su ferviente deseo de creer en el amor verdadero, empezaron a sospechar, a imaginar, a fantasear con la idea de que esa química se extendiera ese allá de la ficción superíndice 3N. La llama de la especulación superíndice 3N se encendió y pronto se convirtió en un incendio imparable. Ahora bien, vamos al meollo del asunto, la famosa escena. Como mencionamos antes, por razones legales y para evitar spoilers, sabemos que algunos afortunados aún no han descubierto esta joya, no podemos revelar detalles específicos. Sin embargo, podemos analizar el contexto en el que se produjo y el impacto que tuvo. Imaginen la situación superíndice 3N. La serie ya era un fenómeno superíndice 3 global, la tensión superíndice 3N romántica entre Sanem y Can estaba en su punto álgido, la trama se complicaba cada vez y de repente boom, salen a la luz genes y comentarios sobre una escena de amor que, según los rumores, dejaba muy poco, a la imaginación superíndice 3N. Las revistas del corazón, siempre hambrientas de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco del rumor. Los kioscos se inundaron de portadas con titulares estridentes como Demet y Can, pasión superíndice 3N desbordada, la escena ese hot de la televisión superíndice 3N turca, y el romance traspasa la pantalla. Los fans, por supuesto, enloquecieron.
Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, memes ingeniosos, vídeos editados con música romántica y todo tipo de reacciones. Se analizaba cada fotograma de la escena filtrada, cada gesto, cada mirada, cada suspiro de los actores. La especulación sobre un posible romance entre Demet y Can alcanzó superíndice 3 cotas inimaginables. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a analizar su relación superíndice 3N, CELAB. Oraron teorías complejas sobre su lenguaje corporal y se buscaron pruebas irrefutables de su amor en cada entrevista y aparición superíndice 3N pública. Pero ¿qué copyright de cuan los protagonistas en medio de este torbellino mediático? Tanto Demet como Can, conocidos por su profesionalismo y su hermetismo en lo que respecta a su vida personal, se mantuvieron fieles a su estilo. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente un romance, aunque tampoco hicieron demasiado por disipar los rumores. Adoptaron una postura ambigua, jugando al despiste con una maestría admirable, lo que por supuesto, alimentaba a UNMU-S la imaginación superíndice 3N de los fans y mantuvo viva la llama de la especulación superíndice 3N. Algunos, los MUs escépticos, argumentaban que la química que se veía en pantalla era pura actuación superíndice 3N, el resultado del excelente trabajo de ambos actores para meterse en la piel de sus personajes y transmitir la pasión superíndice 3N que exigua el guión. Otros, los MUs románticos, estaban convencidos de que había algo MUs, de que la pasión superíndice 3N que se apreciaba en pantalla era genuina, un reflejo de sentimientos reales que habían florecido durante el rodaje. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre estas dos posturas extremas. Es innegable que Demet y Can son profesionales talentosos y dedicados, capaces de transmitir emociones intensas a través copyright S de sus interpretaciones. Han demostrado su valía en numerosos proyectos y han sabido ganarse el respeto de la industria. Pero también copyright N es cierto que la química, esa chispa intangible que se produce entre dos personas, no se puede fingir. Y la que ellos tienen es palpable, evidente e innegable. Quizás no hubo un romance apasionado y desenfrenado fuera de la pantalla, pero seguramente sí hubo una conexión especial, una admiración superíndice 3N mutua y un respeto profesional que contribuyeron a crear la magia que vemos en Erkenci Kwai. Además, es fundamental tener en cuenta el contexto específico en el que se grabó la famosa escena. Los actores estaban inmersos en sus personajes, trabajando largas horas, compartiendo momentos íntimos, aunque solo fueran a nivel interpretativo, y creando una historia de amor que resonaba con el público. Es natural que en esas circunstancias se generen sentimientos intensos, aunque sean puramente platónicos o profesionales. La línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N puede volverse difusa y es fácil dejarse llevar por la intensidad del momento. Sea como fuere, la famosa escena de amor cumplió su cometido con creces, generar expectación superíndice 3N, aumentar el interu copyright S por la serie y consolidar a Demet y Can como una de las parejas MUs queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca. Su trabajo en Erkenci Kwai les abrió las puertas al éxito internacional y les permitió seguir desarrollando sus carreras por separado, explorando nuevos horizontes y demostrando su versatilidad como actores. Demet, por su parte, ha protagonizado otras series exitosas como Doyduunev Kaderindir y Aik Taktikleri, donde ha interpretado personajes muy diferentes y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes copyright neros y registros. Can, por su lado, ha participado en producciones internacionales de gran envergadura como Sandokan, y ha seguido cosechando éxitos en Italia y otros países europeos, consolidándose como un actor de renombre internacional. Aunque sus caminos se hayan separado profesionalmente, el recuerdo de Erkenci Kwai y la química inigualable entre Demet y Can siguen vivos en la memoria de los fans. La serie se ha convertido en un clásico de la comedia romántica turca y la famosa escena de amor sigue siendo tema de conversación recurrente y objeto de deseo para muchos seguidores de la serie. Incluso a día de hoy, años después copyright S de su emisión superíndice 3N original, la serie sigue generando debate y la figura de Demet y Can como pareja televisiva IQ superíndice 3 Nika sigue presente en el imaginario colectivo. Y es que al final, lo que realmente importa es la magia que los actores logran crear en pantalla. La capacidad de hacernos creer en el amor, de hacernos soñar con finales felices y de transportarnos a un mundo de fantasía y emoción. Y en eso, Demet y Can son verdaderos maestros. Su talento, su carisma y su química han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión superíndice 3N turca y han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo.
Asuke, independientemente de lo que haya ocurrido realmente entre ellos fuera de la pantalla, su legado como pareja televisiva es indiscutible y perdurará en el tiempo. En resumen, hoy hemos hablado en profundidad sobre la famosa escena de amor entre Demetuz Demir y Can Yaman en Erkenci Quay, el revuelo mediático que causó en la prensa y las redes sociales, y el impacto significativo que tuvo en sus carreras y en la percepción superíndice 3N de la serie. Hemos analizado la química innegable entre los actores y cómo esa conexión contribuyó al éxito arrollador de la serie. Y hemos recordado cómo, al final, lo que realmente importa es la magia que los actores logran crear en pantalla y la capacidad de hacernos soñar con historias de amor inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y elaborando este análisis. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido, lleno de chismes jugosos, curiosidades fascinantes y anécdotas reveladoras del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Realmente aprecio enormemente su apoyo incondicional y su fidelidad a nuestro canal. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo y emocionante hoy. Ahora, quiero invitarlos una vez más a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la química entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo entre ellos fuera de la pantalla? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci Quay? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate enriquecedor. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles encarecidamente que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos nuevos. Tenemos contenido fresco y emocionante cada semana y no querrán perder copyright selo por nada del mundo. Muchísimas gracias de nuevo por su valioso tiempo y su inestimable atención. Nos vemos en el próximo vídeo con chismes, anécdotas y secretos del mundo del espectáculo. Hasta pronto.